Hola, en esta serie de videos voy a hablar acerca de cómo ir trabajando entonces con el programa del método de bisección. Ya viene una explicación entonces en los otros videos referentes a este método. Sin embargo, quisiera entonces analizar este programita con mucho más detalle, porque tiene algunas cosillas que podrán ser muy útiles para los demás programas que vayan realizando en el lenguaje de programación Python. Ok. Y esto, bueno, es parte de lo que se utilizará y tiene una cierta lógica de la programación. En esta primera parte vamos a ver este pedazo de código. En principio vamos a importar los módulos tanto para la graficación, el matplotlib.pyplot, el numpy y el módulo para el uso de matemáticas simbólicas. También dentro de la lista de videos se ha incluido en uno de ellos se habla de cada una de estas librerías, o en varios de ellos, no lo recuerdo perfectamente, pero bueno, se habla entonces de estas librerías. Vamos a ver, entonces, como vamos a utilizar esta librería para el uso de matemáticas simbólicas, para entonces hacer que el usuario le quede muchísimo más fácil el trabajar con este tipo de variables, lo primero es obtener, o cuáles van a ser los pasos para obtener una ecuación, la cual entonces hasta este punto, o en esta serie de videos, esta pequeña serie de videos, vamos a observar cómo llegar a que un usuario va a ingresar una ecuación utilizando primero una variable de cualquier variable, y finalmente va a salir la gráfica de dicha ecuación. Para ello, entonces, la primera parte hay que definir la variable simbólica. ¿Qué es esto de definir la variable simbólica? Vamos a ver entonces con cuál variable es con la que se va a estar trabajando. Puede ser X, puede ser W, puede ser Z, puede ser cualquier, inclusive una palabra completa. Puede ser así tal cual, variable, ¿no? Sin embargo, tal como dice aquí, la variable, la cual se va a ingresar como una cadena de texto, se va a utilizar entonces como una variable de tipo simbólica de la que maneja entonces esta librería, y solo se permitirá entonces ingresar ya sea una letra, como les decía, X, W, Y, Z, o una palabra simple, lo que requiere que no tenga ningún espacio. Por tanto, se le va a colocar una especie entonces de bloqueo para que el usuario no pueda ingresar más allá que una letra o una palabra simple, nada de espacios. Eso es lo único que no queremos. Se puede agregar cualquier otro carácter, sin embargo, no unos espacios. También sería interesante eliminar, por ejemplo, los números en algunos casos. Por ejemplo, se puede utilizar x1, x2, ¿no? Se tiene ese tipo también de variables. Pero por otro lado también podría ser que se pudiera eliminar los números al inicio de esta variable. Pero bueno, eso ya sería entonces completar un poco más el programa. Pero para este caso entonces vamos a colocar una de estas ciclas, una de estas instrucciones cíclicas, que va a ser el while, y lo vamos a poner como while true. ¿Qué significa este while true? Que va a realizar entonces un ciclo infinito. Posteriormente entonces vamos a preguntarle al usuario que ingrese la variable. Y esa cadena y más bien, hay que recordar entonces que esta función input lo que va a regresar es una cadena de texto, la cual se va a almacenar entonces en esta variable como tal, ¿no? La variable que se llama variable, para almacenar una variable. Va. Este while true, si nada más se colocara con estas dos instrucciones, o más bien con esta sola instrucción, se quedaría en el infinito dando vueltas. Entonces pediría que se ingresara la variable y después se pediría que se ingresara otra vez la variable, y así sucesivamente. No tendría fin, pero hay que darle entonces un fin. Esto se va a romper cuando solo se utiliza un carácter sencillo o una palabra como variable. Lo que quiere decir, que esto es muy importante, que si en lo que se ingresó hay un espacio, o se hace esto, o también en Python pues se puede utilizar con comillas simples, cualquiera de esas dos, entonces no se puede continuar. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Un if, una instrucción entonces de decisión, que va a decir, bueno, si
el espacio, ya sea entonces con comillas dobles o comillas simples, se encuentra en esta variable que ingresamos aquí, y esto nos arroja que es falso. ¿Esto qué quiere decir? Estamos utilizando aquí una lógica inversa. Estamos diciendo, bueno, este espacio se encuentra en la variable, esta instrucciones o esta arreglo de instrucciones lo que regresa es un valor de tipo booleano, o sea, verdadero o falso. Si se encuentra entonces un espacio dentro de esta variable, lo que nos va a regresar es un true. En caso contrario, si no se encuentra este dato en la variable, nos va a regresar un valor de false. Y cuando suceda entonces esto, o cuando esto sea cierto, se va a mostrar la variable que va a decir la variable ingresada es tal, y se rompe el ciclo para dejar almacenada la variable. Vamos a ver. Ejecutamos entonces esta sección de código y dice ingrese la variable. Si yo ingreso esta es una variable, me dice de nuevo ingresa la variable. Si le pongo no quiero, también me va a decir ingrese la variable. Pero si ahora yo le pongo, por ejemplo, x1, me va a decir la variable ingresada es x1 y sale del ciclo. Puedo continuar entonces con el programa sin ningún problemilla. Y de esta manera entonces, utilizando esta sección de código, podemos asegurarnos que el usuario solamente va a ingresar ya sea una letra o una palabra simple, o sea, hace algo que no necesite o que no lleve espacios. Bueno, entonces estos videitos van a ser lo más corto posible para ir revisando entonces paso a paso de este programa. Vale, entonces continuamos después. Adiós.